Los saludo con mucho gusto. Estamos listos para la sesión número 2 de esta fase de módulo de recuperación extraordinario, perdón. Y me alegra estar con ustedes por segunda semana consecutiva para ver algunos contenidos y cuestiones generales que tienen que ver con este módulo extraordinario respecto a lo que vimos la semana pasada. Algunas para los que estaban aquí, para los que no estaban más bien y pudieron ver la sesión, me parecería importante que en algún momento tal vez lo hubieran visto. Si no, no se preocupen. Me parece también que pueden ponerse al corriente con ese sentido. Tal vez algunos entren o por primera vez o no sepan muy bien identificarse. Tiene muchas ventajas este módulo extraordinario. Una de ellas es que no tienes que pedir tiempos de extensión. Otra de ellas es que solo debes entregar el proyecto integrador. Y la tercera es que deben que entregar las actividades que se califican automáticamente, ¿no? Esas son, me parece a mí, las ventajas que podríamos tener nosotros. No hay me solicitaron, por ejemplo, una extensión, pero pues no es necesaria. Tienen esta semana completa, la próxima completa y la siguiente también completa para completar las 8 actividades formativas que se califican automáticamente y el proyecto integrador, que es básicamente una buena parte de su calificación, ¿no? Se aprueban el proyecto integrador con una buena calificación, casi automáticamente habrán aprobado el curso. Pero bueno, también es necesario para incrementar el promedio y demás que aprueben sus materias, sus actividades, las actividades normales, ¿no? Creo que todavía algunos de ustedes, como son muchísimos, pero están entrando en diferentes momentos a la plataforma y se están familiarizando con los contenidos. Por lo tanto, me parece importante, voy a hacer un resumen de lo que vimos la semana anterior. Déjenme nada más cerrar la cortina, por favor. Listo, ahora sí lo veo mejor. Les decía que voy a hacer una revisión general de en qué consiste el módulo, qué es lo que tienes que entregar, etcétera, ¿no? La semana pasada nos enfocamos en las actividades formativas 1 y 2. Hoy voy a hablar sobre la 3 y 4, con algunos aspectos importantes, material importante. Les he estado compartiendo también material que sugiero que vean para revisar todo esto, ¿no? Vamos a ver la plataforma. Repito, para los que estuvieron la semana pasada, tal vez sea un poco repetitiva esta información, pero me parece importante concretarla. Es decir, aunque la repita, siempre pueden surgir dudas sobre el proyecto integrador. Algunos ya entregaron, ya califiqué, pero hay todavía muchísimas confusiones. Voy a hacer un pequeño alto, muy breve, para repasar cómo colocar un Canva, por ejemplo, que es donde yo estoy más identificado y que utilizo más seguido, cómo colocar el enlace de un Canva o directamente cómo colocar su proyecto integrador, su historieta, colocarla en su Drive, ¿no? Sé que a algunos les parecerá esta información muy básica, pero hay gente que todavía no sabe hacerlo. Así que obviamente pueden preguntar en cualquier momento y yo los atiendo. Para empezar, José Alfredo, hola, buenos días. Dime. Hola, profe, buenos días. Oiga, yo tengo una cuestión. Estoy queriendo hacer la historieta, pero como todas mis actividades las hago a través del teléfono, las aplicaciones trato de que sean todas, pues sí, en las apps del teléfono. Ahí la mayoría no me deja, me pide a fuerza una cuenta o una forma de pago. Entonces, me está costando mucho trabajo encontrar una aplicación que me deje crear la historieta. Entonces, no sé si usted tenga recomendación de una. ¿Ya probaste con Canva? Ya, pero tampoco me lo deja, o sea, me limita mucho. Canva es bastante útil. Exacto, Canva es gratis con el correo institucional. O sea, Ok, tú bajas la aplicación, digo, no te la puedo mostrar porque yo no necesito aplicación en la computadora y estoy desde una computadora,
lo que haces es descargarla y cuando te registras con tu usuario y contraseña de tu cuenta de Prepa en Línea CEP. Ajá, no con la persona. No. De hecho, con la educativa, o sea, con la que termina en .edu.mx, esa te permite algunos beneficios, de hecho, como descargar y demás, y no te cobran absolutamente nada. Ahorita voy a hacer una muestra, nada más que ahí sí, para darte de alta, no te puedo ayudar porque tendré que estar en tu equipo, pero creo que la parte de darte de alta es muy fácil. Nada más, yo voy a ver ahorita cómo te va a aparecer, voy a hacer un resumen de cómo te va a aparecer el Canva, y cómo descargarlo y luego ya subirlo a tu Drive para que me lo compartas a mí en el proyecto integrador. De todos modos, nada más déjenme una cosa porque creo que no está aquí. Déjenme, les voy a compartir unas sobre el proyecto integrador. Voy a compartir pantalla ahora. Si tienen preguntas como la que acaba de hacer José Alfredo, no importa que yo esté explicando algo, me las hacen y avanzamos, porque así podemos avanzar muchísimo, muy rápido. Entonces, no importa que aparentemente no avancemos, pero hay cosas que necesito que me interesa muchísimo que ustedes entreguen, porque si no, es difícil que puedan tener otra oportunidad de aprobar el módulo, porque estamos en extraordinario. Entonces, por eso me interesa que muchísimo que ustedes lo vean. Este es el módulo extraordinario. Aquí vienen las fechas. Después del 13 de julio tienen una semana todavía para entregarlas. Una semana. O sea, tienen 3 después de hoy. Después de esta semana. Bueno, 2, perdón. Y aquí vienen las 8 actividades formativas. Nada más, para las actividades formativas tienen que revisar este material. Este material. Este material, dependiendo de cada una, por ejemplo, lenguas originarias, vaca, etcétera, ¿no? Entonces tienen que revisar. También voy a hacer una revisión yo hoy de las actividades formativas 3 y 4. Posteriormente, tienen que entregar el proyecto integrador, que es el cómic, que también voy a explicar ahorita. Y conforme, dando continuidad a lo de la semana pasada, ustedes van a tener que evaluar algunos proyectos de sus compañeros. Ya algunos me entregaron, obviamente no son muchos, pero ya algunos me entregaron sus proyectos y obviamente ya los revisé y hay algunas cosas que me gustaría recomendarles que no hagan justamente a partir de esto, ¿no? Porque sí es algo que no están haciendo y desafortunadamente se complica. Déjenme nada más una cosa importantísima. Ahora les doy la palabra. En el módulo normal, módulo 4, bueno, antes de avanzar, María Isabel, le voy a dar contestación a María Isabel. Tiene una sola pregunta para entregar mi proyecto. Todos mis recursos fueron dentro de la plataforma, ya que puse mis fuentes de consulta, excepto una que fue cómo realizar una historieta. También pongo eso nada más, Isabel, eso es, esa cómo realizar una historieta es un material de Prepa en Línea CEP, según yo tengo entendido, ¿no? Sí, nada más que como que quise completar la información fuera de la plataforma. Si es fuera de la plataforma y dentro de la plataforma, sin importar cualquiera de los dos, tienes que colocar las fuentes de referencia. Si realmente lo usaste, si nada más consultaste algo y ya no lo usaste directamente, pero si lo leíste y utilizaste cierta información ahí, entonces sí te recomiendo hacerlo. Como los cómics, de hecho. De hecho, voy a poner el cómic que no estaba la semana pasada, lo voy a poner ahorita. Este es de un módulo previo que está en recuperación que yo tengo, que es G72, es la generación. Y aquí viene material importante que voy a compartir con ustedes. Hay aquí varios, y esto también le puede interesar me parece que a José Alfredo, que me preguntó, hazlo con Canva, es muy fácil, pero si no, aquí hay otras opciones, José Alfredo, varias opciones. Entonces, en el módulo 4 pasaba esto y les recomendaban, que es que creo que el que habla Isabel, cómo hacer una historieta. Si tú usas este video, Isabel, tienes que colocar fuente de referencia. Es obligatorio porque estás utilizando el video, que es justo el que les voy a poner hoy. Y aquí hay otro video, que habla también sobre las historietas. Me parece el más importante, aunque el otro también, si nos da tiempo, lo reviso. Si no, de todos modos se los pongo. Pero es súper importante que lo revisen.
Vean, les voy a compartir de todos modos todos los que hay aquí, porque eso no está en su plataforma actual. Entonces creo que esa parte es muy importante. Ahorita, repito, ahorita lo voy a poner. No hay problema con eso. Ahí. Entonces, bueno, lo que realmente quería compartirles, y también les voy a copiar y pegar, viene esta parte que se llama cómo usar Pinkston. Repito, este es un módulo previo, este no aparece en su plataforma. En esta plataforma que yo les acabo de recuperar, solo vienen las 8 actividades formativas y el proyecto integrador, pero no viene lo de qué es Pinkston o qué es el proyecto integrador. Entonces no viene eso. Por eso se los voy a poner. Ahora cambio. Dice que es Pinkston. Pinkston es una buena plataforma donde ustedes pueden hacer cómics, pero también, José Alfredo, te tienes que registrar. Y ahí sí, originalmente no te cobran, pero si quieres descargar el trabajo te van a cobrar, cosa que no recomiendo hacer. Entonces lo que hago, lo que supongo o lo que ustedes podrían hacer es darse de alta, registrarse, hacer su historieta, pero al final tomarle fotos, screenshots, de manera tal que con eso hagan una presentación como su historieta, ¿no? Eso creo que es la forma de usar Pinkston. Y aquí hay varios, vean, está Canva, diferentes plantillas, o sea, hay un montón de opciones aquí y se las voy a compartir todas de una vez, ya que preguntó José Alfredo. Este es Pinkston, esa la pueden usar. Luego también Canva, ahí. Canva, exacto. Entonces lo que hago ahí, José Alfredo, lo que hago ahí es tómale fotos con tu celular o una toma de pantalla, tómale foto a la pantalla y listo, con eso ya nada más vas armando como un PDF donde pones todo eso y lo subes a tu presentación, ¿no? Creo que eso es importante. No te preocupes, Julio César, ya nos enlazamos directamente. Aquí hay otros de plantillas. Repito, les voy a copiar todo esto porque esto no está y algunas personas de ustedes no lo han visto. Aquí hay unos cómics en español de una plataforma. Algunos te pedirán, la mayoría te van a pedir registrarte, pero pues no siempre. Aquí hay otro, algunos te van a cobrar, algunos tienen una versión gratis. Pinkston no tiene una versión gratis, tiene una versión solo de cobro, entonces ahí pues más bien es una cuestión de ellos. Tutoriales, o sea, tienen muchísimo material y tienen mucho tiempo todavía para hacerlo. Si tienen dudas, obviamente, pues me pueden avisar y con gusto vamos revisando, ¿no? Entonces, eso es Pinkston, eso me parecía muy importante que lo tuvieran, pero no tenía la semana pasada, por eso no lo pude compartir. Pero ahora sí, como verán aquí, cómo hacer una historieta. Esos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tienen 8 enlaces, 9 enlaces por los cuales ustedes pueden revisar su material y enriquecerse con algunas enseñanzas de esto. Para Isabel, por ejemplo, no estaría de más que revisaras de manera general, pero me interesa mucho que ahorita empecemos con esto, que ustedes vean este video. Antes de pasar al video, les voy a, digamos, poner la sesión del día de hoy. La presentación oficial de la sesión del día de hoy. Ahí está. Periodo extraordinario. Ahora voy. La sesión número 2. Y José Alfredo tiene otra pregunta. Adelante. Perdón. Bueno, es la primera vez que me pasa el tener que recursar un módulo, entonces sé que en los demás módulos subimos las actividades en el proyecto integrador y puede haber algunas correcciones. Aquí en este tipo en los módulos extraordinarios, ¿sucede lo mismo o solo hay un intento para subirlo? Solo hay un intento para subirlo. Entonces, por eso les recomiendo que revisen y me pregunten, José Alfredo, hasta que estén súper seguros. Incluso, me parece que fue Julio César, pero no estoy seguro si fue él. Un par de alumnos de ustedes de la semana pasada me enviaron un avance de su proyecto integrador y yo lo revisé y les dije, debes tener cuidado con la ortografía, debes tener cuidado con el número de diapositivas, debes tener cuidado con el contenido, pero yo les hice recomendaciones, entonces tenemos otra semana, José Alfredo, para que tú, por ejemplo, el próximo miércoles que haya sesión,
tú me mandes tu avance, yo te respondo el correo y te digo, te falta esto y esto, pero en general te faltan las fuentes de referencia, por ejemplo, ponlas. Ya las pones y eso ya, o sea, no te puedo asegurar qué está bien y qué está mal, porque si te digo que está mal, básicamente te estoy calificándolo y yo no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, te puedo dar recomendaciones de qué hacer. Entonces eso es lo puedo enviar vía correo para que me haga retroalimentación. Por supuesto. Ok. Entonces, pues más bien es eso, ¿no? Si tienen dudas, preguntas, por favor acérquense. Yo reviso todos los días la plataforma. Como saben, estoy de 8:30 a 12:30 de la tarde. Generalmente lo reviso, toda la mañana estoy conectado, no hay problema. Y en las tardes reviso el correo, ¿no? Entonces no meto tanto en la plataforma, pero puedo revisar el correo sin ningún problema. Y recuerden que el tiempo máximo son 24 horas para contestar, 72 horas me parece para contestar correos, pero nunca me pasó tanto tiempo, siempre les contesto mucho antes, ¿no? Entonces, solo es eso, escriban por favor, presentan dudas, pregunten todo lo que tengan que preguntar. Es mejor checar 2 veces después arrepentirme por algo que pude haber entregado. Tengan cuidado a la hora de la contestación, utilicen los materiales, tomen notas, o sea, no es lo mismo que un módulo normal, ordinario, pero tienen que tomarse un poquito de tiempo, nada más tomarse un poquito el tiempo para eso y listo, no creo que sea nada extraordinario en ese sentido, ¿no? Vamos a comenzar, bueno, con una cosa, digamos, una formalidad que tiene que ver con las reglas de comunicación virtual que están leyendo en la pantalla y que son las que nos rigen la buena convivencia dentro del círculo virtual en el cual nos encontramos. Recuerden saludar siempre, respetar la postura, escribir correctamente el nombre de la persona, ser claro y cortés, escribir de acuerdo a normas ortográficas, respetar privacidad de la información, ser breve y conciso. Y la última, que es importante, indicar de dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier información. Eso obviamente se refiere a las fuentes de referencia, ¿no? Sí tienen que colocar fuentes de referencia en la historieta. Yo les voy a dar opciones, pero también vamos a evaluar, ¿no? Recuerden también, por favor, antes de que se me olvide, bueno, que se los pongo, se los repito, el periodo extraordinario consta de 3 semanas y una para entregas, del 23 de junio al 13 de julio. Esa es la semana 1, 2 y 3. Ahorita estamos en la semana número 2. Y después del 13 de julio tiene una semana para entregas. Yo sugiero que no se confíen y no lo hagan tarde. ¿Por qué no lo hagan en los últimos días? Uno, hay tantas personas entregando módulos en ese momento, tanto ordinarios como extraordinarios, que a veces se satura la plataforma. Si ustedes tienen problemas de internet y no lo pueden subir, o si se va la luz o lo que sea, no puedo darles extensión. En este caso no puedo hacerlo. Entonces, si no presentan el periodo extraordinario del cual tuvieron 4 semanas y se esperaron hasta el domingo en la noche, desafortunadamente no les voy a poder ayudar. Entonces, por favor, lo que necesiten antes de ese día, estoy a su disposición para lo que ustedes necesiten. Con confianza pregunten, no hay problema. Puedo generar incluso puedo dedicar la sesión a contestar sus preguntas, no hay ningún problema. Pero lo más importante es que aprovechen y que aprueben este módulo. Recuerden que hay una sesión por semana, deben integrar el proyecto integrador y 8 actividades formativas. Los objetivos de hoy, el objetivo de la sesión número 2 es que ustedes se identifiquen con qué es una historieta, cuáles son sus elementos, qué les pido yo como calificador de esto, y el objetivo es que reconozcan algunos elementos de las historietas clásicos y que puedan calificar. Ahorita van a calificar, van a hacer comentarios sobre un par de historietas de compañeros suyos de módulos pasados, ¿no? Entonces también eso es importante, me parece muy importante. También se van a identificar, bueno, ahorita con nada más son los requisitos del proyecto integrador que no quiero dejar de lado y que no quiero olvidar. Si nos da tiempo, porque entiendo que pueden tener muchas preguntas, si nos da tiempo, vamos a dedicar una parte de la sesión a que ustedes, a ver algunos videos o material sobre géneros literarios y algunos que les van a servir para las actividades 3 y 4. Análisis de poesía, viene un poema y tienen que analizarlo, saber sus características y demás, ¿no? Entonces creo que esa parte también es importante. Nada más, lo repito porque pasó ya varias veces. Desafortunadamente, y ojo con esto, por favor, ya lo repetí también muchas veces la semana anterior, pero bueno, pues ya veremos cómo se da.
Ustedes tienen que hacer una historieta o un cómic, como ustedes prefieran llamarle, donde reflejen la experiencia que ustedes vivieron en el módulo 4, sobre todo de los contenidos. Pero también les piden que desarrollen un tema de clase, el que ustedes quieran. De hecho, vienen sugerencias, en el formato lo voy a poner, vienen sugerencias sobre esto. Entonces, importantísimo, no se olviden de que es tu experiencia en el módulo, pero también un tema de clase. Por eso puse ahí, enfocarte en tu experiencia y algunos temas del mismo. Puede ser uno solo o pueden ser dos, no hay problema. Luego, mínimo 9 viñetas, máximo 20. Si se pasan de 20 no hay problema, pero si son menos de 9 sí los voy a penalizar. Me han entregado proyectos esta semana de 2 diapositivas, 3 diapositivas. Eso, la verdad, eso tiene que ver, eso habla muchísimo de su falta de compromiso y de su falta de seguimiento de instrucciones. Si hubieras leído la historieta, si hubieras leído el módulo, les estoy enviando los videos de las sesiones a su correo, a la plataforma por mensaje directo. Entonces, si entran a la plataforma, sí o sí les va a salir mi mensaje con el video de la sesión número 1 y en unas horas les va a salir con el video de la sesión número 2. No me parece que haya excusas para este asunto. Y si no, pregunten, repito, es muy importante. Colocar fuentes de referencia es muy importante. Ahora te doy la palabra, Isabel. Y revisar el documento, la historieta como creación literaria de ese documento, ahorita lo voy a poner. Así que no debería preocuparles mucho esa parte. Te escucho, Isabel, mientras busco el proyecto. ¿Sí? Sí, hablando de las diapositivas, bueno, yo hice mi historieta en Pixton, Claro. pero tomé captura de pantalla y luego la edité en la computadora. Ajá. Pero me di cuenta que en la diapositiva, cada diapositiva puse 3 viñetas. Entonces, eso, bueno, lo que mencionó aplica porque cada diapositiva tenía una viñeta o también depende del número de diapositivas en la presentación. No. Las diapositivas en realidad no es lo que yo estoy contando. Lo que yo cuento son las viñetas. Si tú pusiste, por ejemplo, 3 diapositivas y son 3 viñetas, en cada diapositiva son 9. Cumplirías el mínimo. No hay problema en ese sentido, Isabel. Pero si pusiste 5 diapositivas y en cada una viñeta, ahí sí hay problema porque no estás cumpliendo el requisito mínimo. Lo que sucede es que hay gente que me ha enviado sus cómics o sus historietas con 2 diapositivas, 1 diapositiva, donde ni siquiera puedes desarrollar una historia completa. Lo que me interesa a mí, por la cual pido esa cantidad, Isabel, es que en 9 diapositivas, en 9 viñetas sí puedes transmitir una historia. En cambio, en 1 o 2 viñetas no es posible contar una historia y desarrollar un tema más tu experiencia en el módulo, eso no es posible. Esa es la razón por la cual, pero si tú desarrollas una historia realmente y cumples mínimo 9 viñetas, sin importar el número de diapositivas, porque son cosas diferentes, no hay ningún problema y no vas a tener problema en ese sentido, Isabel. Confírmame nada más, dime. Sí, está bien, ya, esa era la duda, es que estoy aquí como aclarando todas las dudas ya para estar listo y mandar mi proyecto integrador. Si tienes dudas todavía y si quieres algo, espérate a la sesión de la próxima semana y lo mandas la próxima semana. No hay ningún problema. Nada más los voy a, porque hay cosas muy puntuales que tal vez no están viendo ustedes ahí. Este es el formato que se llama Cómo hacer una historieta, la historieta como creación literaria, y ese nos dice que ustedes tienen que seguir una serie de instrucciones. La primera es sombrear con rosa, bueno, hay varias, pero la primera importante y calificable que yo califico es sombrear con rosa los pasos de la forma y con verde los del fondo, estos pasos. Primero lo que tienen que hacer es numerar del 1 al 30. Una vez que numeraron del 1 al 30, lo siguiente que tienen que hacer es iluminarlo de verde o iluminarlo de rosa. Si hacen estas dos cosas, ustedes habrán cumplido eso, porque si no colocan, si no ponen del 1 al 30 ahí, y si no colorean de verde, subrayan de verde y de rosa, les bajo puntos, porque la instrucción es clara. Ordena, identifica, decide, define, sombrea. Si ustedes no los pueden seguir, entonces
realmente no están leyendo instrucciones, lo están haciendo deprisa y desafortunadamente tiene consecuencias. ¿Qué voy a hacer aquí? Explicar por qué decidí ordenarlo de esta manera. 5 a 15 líneas, me están poniendo 3 renglones, 2 renglones, tienen que asegurarse que son 5 renglones. Por ejemplo, el caso de José Alfredo, 5 renglones en el celular, para que me salgan a mí 5 renglones en la computadora, deben hacer alrededor de 8 o 9 en el celular. Así que 8 o 9 en el celular son 5 en la computadora y ya con eso cumplirían ese requisito. No se olviden de esta parte, por favor. Si tienen dudas me pueden detener y yo voy explicando. Luego aquí la segunda parte, aquí sí es realizo mi creación literaria. Antes de avanzar, gracias José Alfredo. Avanzan, dicen aquí, es clarísimo, dice reflexiona, no dice que contestes. Otro problema, dice, bueno, elabora una historieta, toma en cuenta lo siguiente, reflexiona. Ninguna de estas preguntas se tiene que contestar, ninguna. Entonces, ojo con eso. Me detengo un momento para José Alfredo. Sí, eso lo dije en la sesión pasada, pero bueno, lo estoy repitiendo porque siempre hay gente nueva cada semana que está viendo la sesión. Ustedes son más de 100 personas que están cursando, entonces no puedo asumir que todos van a verlo al mismo tiempo. Probablemente hay gente que no tiene tiempo, no lo pudo ver la semana pasada, lo va a ver esta. Entonces les ofrezco una disculpa a aquellos que ya vieron esto y a aquellos que ya tienen este contenido, pero es necesario para aquellos que no lo han visto. Aunque sea la misma información, no importa. Repito, esas preguntas que están seleccionadas ahí no se tienen que contestar de ninguna manera porque son cosas que ustedes deben tomar en cuenta para su historieta, no son cosas que se hagan. No me contesten las preguntas. No les bajo puntos, pero habla de que no leyeron la instrucción. Lo que sí es muy importante, y la semana pasada lo leí y lo vuelvo a leer, recuerda incluir, además de los pasos que ordenaste, aspectos como creación de mundos posibles, ficción y realidad, elementos divertidos, características y situaciones de la vida cotidiana y actual que se presentan en literatura, en el contexto en el que se produce una obra literaria. Contexto, también tengo un video para contexto ahorita. ¿Y qué es lo que quieres compartir con quienes lean tu historia? Eso es lo que sí tiene que incluir dentro de la historieta. Ahorita, ustedes me van a decir si los cómics que les voy a presentar de compañeros de generaciones pasadas cumplen esto o no lo cumplen. Ustedes van a poder decirme y hacer comentarios y sugerencias positivas y qué le podría faltar, cuáles son sus áreas de oportunidad, es decir, lo que le faltaría de mejorar a esto, a esos cómics que les voy a presentar. Revisa los recursos, cómo hacer una historieta, ahorita se los voy a poner, y cómo usar Pinkston. Pinkston ya lo vi nada más, ya les pasé todos los links que están ahí, son de cómo usar Pinkston, ya se los pasé. Y dice, elabora el guión. El guión es una referencia. Si lo quieren compartir conmigo está muy bien. Revisen la ortografía, por favor. Ya les di también una plataforma para revisar la ortografía. Dice, recuerda los pasos, elige tus personajes, reflexiona y revisa tu guión. Cuida ortografía y redacción. Dice, elabora tu historieta. Realizarla en Pinkston, guardarla en la nube y compartir el enlace o usar la herramienta Pinkston. Aquí, pega el enlace en el recuadro que se incluye abajo. Es muy importante esto, tu evaluación depende de que tu archivo sea visible. Si el archivo no es visible, aunque tengan todo lo demás bien, eso es 0 porque yo no lo puedo ver. Si su cómic es sobre una historia que no tiene nada que ver con lo que yo pedí, probablemente sea 0 porque no tiene nada que ver con el módulo. Me alegra mucho que disparen su creatividad, que hagan sobre algo que les sucedió o una historia inventada. Eso está excelente, pero desafortunadamente, y me da mucha pena, pero no tiene nada que ver con nuestro módulo. Nuestro módulo es de literatura. Si ustedes no hablan de literatura en su historieta, no van a obtener una buena calificación. Es obligatorio hablar sobre temas que nosotros ya vimos. Es muy importante. Si tienen dudas, repito, por favor, háganmelo saber en cualquier momento. Y aquí nada más, aquí me ponen el enlace y aquí me ponen las fuentes de referencia. Ahí, no ahí, perdón, sino acá. Y me las ponen, por favor, en formato APA. También les compartí el manual de citación de prepa en línea CEP, se los compartí esta semana. Lo pueden ver en el foro de novedades. Así que nada, son básicamente los lineamientos que ustedes deberían
cumplir para el proyecto integrador. ¿Alguna pregunta, por favor? Gracias, Yeneirida. Espero estar pronunciando correctamente tu nombre y si no, házmelo saber, por favor. Ahora sí, vamos a dedicar unos minutos a evaluar proyectos. Bueno, antes les voy a poner mejor primero el video. Les pongo primero el video de este video que se llama ¿Cómo hacer una historieta? Y para personas que no han hecho su proyecto integrador es muy importante. Es indispensable, tal vez es un detalle, Isabel, que espero que no se te haya pasado, pero si viste el video no, es qué son los onomatopeyas y tienen que contener onomatopeyas y elementos del cómic. Ahorita vamos a ver qué es eso. Lo único que me tienen que contestar, por favor, en el chat, una vez que acaben, es qué es una onomatopeya. Hasta que acabe el cómic, hasta que acabe el video. ¿Qué es una onomatopeya y para qué la voy a usar en mi cómic? Les pongo el video. Soy el profesor Luis Alberto Calderón del curso de Fundamentos Visuales y en esta ocasión quiero hablarte sobre algo muy importante, que es la historieta. La historieta o cómic son una serie de dibujos que constituyen un relato con o sin texto, en donde cada cuadro está relacionado con el siguiente y el anterior. Los relatos que emplea la historieta pueden ser cómico, dramático, fantástico, policíaco, de aventura, etc., con texto o sin él. Puede ser también un fragmento o papel digital o bien constituir simplemente una tira en la prensa, en una página completa o en una revista o en un libro. La historieta, como sabemos, forma parte de las revistas, de los diarios y del amplio espectro de la comunicación por diversos medios. También hoy los diarios se apoyan en otra técnica gráfica que es la conocida como infografía, que sirve para dar una versión más pedagógica utilizando la gráfica para explicar algunos sucesos o hechos noticiosos. Podemos decir que la historieta es una manifestación de comunicación que demanda de un conocimiento y técnica a veces muy útil y pedagógica para explicar temas tabú o difíciles de desarrollar. Al dialogar de los antecedentes de la historieta, de sus antecesores, es inevitable nombrar a los antiguos egipcios que representaban muchos de sus mitos en dibujos y jeroglíficos que realizaban sobre hojas de papiro y además hacían murales en forma de tira, que incluían imagen y texto. Incluso también podríamos irnos un poco más atrás y mencionar a las primitivas pinturas rupestres en estos antecedentes. No obstante, la historia del cómic se relaciona más correctamente con la de la imprenta y la caricatura. La historieta, que nace casi al mismo tiempo que el cine, pronto desarrollará un particular lenguaje icónico. Las primitivas viñetas, todas del mismo tamaño y con los textos al pie tímidamente incluidos en el dibujo, serán sustituidas por viñetas de diferentes tamaños y situación. Los textos incluirán casi desde el principio en globos o bocadillos. El uso de onomatopeyas es algo muy importante y van escritas con grandes letras, también se harán presentes con ciertos símbolos ya universalmente conocidos y aceptados, como por ejemplo una sierra cortando un tronco para indicar sueño o una bombilla que se enciende para aclarar que el personaje ha tenido una idea. Tiene un alcance comunicativo que difícilmente se puede conseguir con otro medio de expresión. Veamos también algunos aspectos y características de la historieta. Respecto a lo gráfico, podemos decir que las historietas pueden abarcar muchos temas, pero su característica principal es que se encuentran relatadas exclusivamente con imágenes y los textos se colocaban para complementar las imágenes casi al pie, ¿no? Y los textos de las historietas, como les decía, complementan las imágenes y se limitan, ojo, a decir todo aquello que no se puede deducir de las imágenes, pues en estos géneros se puede entender la línea de la historia mediante imágenes e incluso puede ser vista por personajes, por personas iletradas y entender toda la idea a transmitir. Si mencionamos
mencionamos los géneros en los que incursionó la historieta, hasta este momento casi han abarcado todos, ¿no? Pero destacan algunos. Las aventuras, guerra, ciencia ficción, aviones, robots, amor, drama, cómicos, deportes, fantásticos, históricos, policíacos, de investigación, etc. El texto se escribe en lugares específicos, diciendo lo que piensan los personajes y explica lo que hacen. Puede encontrarse en un cuadro en la parte superior, inferior o en los bocadillos. La onomatopeya es la escritura de los ruidos o quejidos que realizan los personajes. Los aplican tanto en cosas como en los mismos personajes, abarcando desde artículos rotos, por ejemplo como vasos, vidrios, etc., y avanzando hacia otros criterios. Los cuadros y viñetas son cuadros o recuadros que encierran una serie de imágenes separadas previamente y en estos se encuadran un fragmento completo de la historia en varias imágenes. Los dibujos representan los hechos que deben apreciarse por el lector y para aquellos que lo miran expresan con sus figuras las acciones descritas en los bocadillos. El bocadillo es un círculo o figura en la que se escribe el texto, ya sea el que piensa o el que dice el personaje. El autor de un cómic organiza la historia que quiere contar distribuyéndola en una serie de espacios o recuadros llamados viñetas. El texto escrito suele ir encerrado en lo que conocemos como globo o bocadillo, que sirve para integrar en la viñeta el discurso o pensamiento de los personajes y el texto del narrador. La forma de los bocadillos depende de la intencionalidad del contenido. Para concluir, podemos decir que la historieta son narraciones de contenido variado en las que se emplea básicamente dibujos y textos escritos. Los dibujos representan a diversos seres o personajes, los cuales se estructuran en escenas y los textos son palabras explicativas que sirven para orientar al lector. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos pronto en clase. Gracias. Entonces les decía, como aquí hay otro que se llama narraciones e historietas, que no estoy seguro si me da tiempo de hacerlo ahora, pero voy a hacer una pausa para que ustedes puedan revisar otros proyectos y tal vez se puedan inspirar en esos proyectos para hacer el suyo. Entonces lo voy a hacer, lo vamos a comentar y discutir. Kenia, Nereida, Isabel, Perla, Rafael, Julio César y José Alfredo. La semana pasada hice el mismo ejercicio, esta vez serán diferentes cómics. Si es el mismo me avisan, pero espero que no sea. Tengo varios ejemplos. Voy a pasarlos y ustedes me van a hacer comentarios de cuáles son cosas positivas. Más allá de la participación, que no cuenta desafortunadamente la participación en el video, en esta sesión, perdón, lo que me interesa mucho es que ustedes vean cosas positivas que puedan sacar de ahí. Esa es la parte que a mí más me interesa. Entonces, bueno, déjenme un segundo, nada más, para sacar esos cómics, por favor. Listo, ya tengo son 3 que ustedes van a revisar, por favor. Son 3, repito, 3 videos, 3 historietas. Las voy a ir pasando poco a poco, despacio. No se trata de que las den completas, eso ya lo tengo que hacer yo. Pero lo tuve que hacer yo, mejor dicho. Pero sí me parece interesante que ustedes lo revisen, ¿va? ¿Tienen alguna pregunta antes de comenzar? Nada más repito la instrucción. Voy a pasar, cuando acabe el cómic, ustedes van a opinar sobre el mismo cómic.
y decirme, lo positivo es esto, creo que yo mejoraría esto. El creo que yo mejoraría no es para el autor, porque él ya fue calificado, es para ustedes, para que ustedes mismos no cometan ese error, ¿va? Preguntas, por favor, sobre esto, sobre la instrucción. Ninguna. Gracias. Va el primero. Ninguna, profe. Gracias. Va el primero. Ok, gracias, Perla. Aquí está el primero. Listo. Los leo. Los escucho o los leo. ¿Qué positivo le rescato? ¿Qué cosas tendría que mejorar en mi cómic? Pueden escribirlo o pueden abrir su micrófono sin ningún problema. Perla nos dice, podría tener textos más cortos en los bocadillos. Bien, es una muy buena sugerencia. Muy bien, tendrías que sintetizar. Excelente. María Isabel nos dice, en algunas expresiones de escenas y personajes onomatopeyas, pero ¿qué podríais hacer, Isabel? En algunas expresiones de escenas y personajes, ¿qué? Como, por ejemplo, ahí está la onomatopeya Sí. wow, Ajá. como hay una escena donde se ve como que están disparando unos tanques, Sí. pues ahí ponerle un switch, un pum pum o algo así. Sí, sí. Muy bien. ¿Más onomatopeyas dirías tú? Te escucho, Perla. Dice, bueno, antes de darle la palabra a Perla, voy donde dice José Alfredo, abarcar un poco más temas vistos en el módulo, no solo sobre un tema, en este caso fue textos indígenas. Muy bien, yo le sugerí, José Alfredo, yo le sugerí que fuera un tema, porque si no iba a ser un cómic muy grande, pero si tú puedes sintetizar varios, está bien. Ojo aquí, esta persona que lo hizo no solo mencionó el tema, profundizó en el tema. Ese es diferente. Si yo pongo 3 o 4 temas, no me va a dar tiempo de profundizar. Por eso les pedí que concentraran en 1 o en 2 máximo. Pero sí, es una buena sugerencia, José Alfredo. Gracias. Perla. Perla, me parece que levantaste la mano, pero... Sí, es que sí, estaba perdón. activando el micrófono. Te escucho. En los textos veo que no utilizó signos de exclamación, de interrogación, nada de eso. O sea, los signos de puntuación son muy importantes para expresar lo que quieres decir. Muy bien, excelente participación. Y justo evitan confusiones. Los textos de ortográficos evitan confusiones. José Alfredo, ¿levantaste la mano? Gracias, Perla.
Sí, bueno, yo decía de lo de abarcar un poquito más de temas porque la sesión pasada puso usted un cómic de unos astronautas Sí, y abarcaba un poquito más y también estaba muy bien y sí me di cuenta también eso, que los signos de puntuación sí los llevaba el otro cómic y cambiaba mucho. muy bien. Sí, 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 claro. Perfecto, muy bien. Va el segundo cómic. Este es el segundo de los tres que voy a presentarles el día de hoy. Este es el segundo de los cómics. Entonces le voy a ir pasando y hacemos exactamente la misma dinámica. Por favor, déjenme cerrar este. Nada más cabe mencionar que el anterior, el autor, la autora, no me acuerdo si es autor o autora, me explicó básicamente que las imágenes estaban hechas a partir de inteligencia artificial y yo le dije que estaba bien siempre y cuando colocara la fuente de referencia. ¿Cuál es la fuente de referencia? Colocar o decir que utilizaste inteligencia artificial. Es muy importante que no olviden esa parte, por favor. Entonces, coloquen fuentes de referencia, lo van a necesitar, lo van a utilizar y pues creemos que con eso ustedes se van a acostumbrar un poquito a este asunto, ¿no? Y creo que por ahí yo creo que tienen muchas menos posibilidades de cometer errores y de tener calificaciones bajas para esto. Así que creo que por ahí es bastante importante. Va el segundo, ahora sí, este es el segundo de los cómics. Lile y Lian se sientan, ella comienza a explicarle. Voy bajando. Bien, esta persona puso fuentes de referencia. Listo, los escucho o los leo, por favor. Sobre este segundo ejemplo. ¿Te escucho, José Alfredo? Bueno, yo creo que igual que en el cómic anterior, tiene los textos muy largos y como que no cambian mucho las imágenes, entonces como que podría ser que cambiar un poquito, hacer más variada la imagen, ¿no? Sí, digo, de hecho en ese sentido no le puedo decir nada. Son personajes, tiene una historia muy bien, desarrolla muy bien un tema que es géneros literarios, lo hace muy muy bien, pero sí, siempre usó la misma plantilla. Entonces eso puede ser un poco aburrido, pero a mí no me importó, la verdad es que está muy bien hecho y las referencias le dan un super plus. En mi caso al menos yo sí evalué mucho las referencias. Sí, textos muy largos también, que es un problema, pero ustedes piensan que si pongo textos cortos como que les da un poco de temor de que no voy a desarrollar y está bien, prefiero textos largos a textos cortos que no digan nada. Entonces, bueno, no hay tanto problema en ese sentido, ¿no? Yenerida nos dice, no agregó ninguna, exacto, no hay onomatopeyas, muy bien visto, no tiene onomatopeyas este cómic y entonces eso le hizo descender su calificación. Fue un excelente ejemplo, pero las sugerencias que le hice es onomatopeyas, diversificación de personajes, de colores, de escenarios, lo que ustedes quieran, y revisión de la ortografía. También tenía menos errores, pero también era importante respecto a lo que había marcado Perla en algún momento en el ejemplo anterior. Sí es muy importante que revisen esto. Las onomatopeyas son y que las pongan, no tienen que ponerla en todas las diapositivas, pero sí tienen que ponerla en varias. Va el último ejemplo de el día de hoy.
Francamente no me acuerdo si yo ya les revisé esto, pero si les puse pero espero que no. Este es el tercer ejemplo. Si me dicen ya nada más, yo veo otra cosa, va. Ahí va, listo. Ahí va. Ahí empieza, de hecho. Listo, él también puso fuentes de referencia. ¿Los escucho o los leo? María Isabel, adelante. Algunas escenas como que tiene muchos globos, hubiera estado mejor que separara diferentes viñetas, o sea, de la pregunta y respuesta entre los personajes. O sea, que hubiera puesto más viñetas para, digamos, fragmentar la escena. Sí, porque puede ser confuso seguir el hilo de la historia. Súper, muy bien. ¿Alguien más? Es el último de los ejemplos y con eso vamos a ir cerrando la sesión de hoy, de hecho. También puso referencias, obviamente vean como por ejemplo ahí puso inteligencia artificial. A esta persona le hizo las imágenes la inteligencia artificial, pero ella las buscó, las diseñó, las colocó y nada más le hizo eso, el guión, las expresiones, las onomatopeyas, todos los puso esta persona. Entonces ese es el uso que deberíamos darle a la inteligencia artificial como un auxiliar de nuestro propio aprendizaje y de nuestros propios trabajos, no algo que me lo hace solo. Eso sí está penalizado, ¿no? Entonces también cuiden esto del plagio. Si bien en el cómic es mucho más complicado plagiar, pues es importante que yo tome este tema porque es algo que está ahí en el aire, ¿no? Entonces no deberíamos olvidarlo. Con eso cerramos lo de hoy, que son lo referente a las historietas. Nada más les encargo una cosa nada más. Unas cosas que son finales y que no deben olvidar son recomendaciones para las actividades formativas 3 y 4. Aquí está. Estas. Actividades formativas 3, 4 y 5 son recomendaciones que yo les voy a hacer que vean, por favor, este material sí está en la plataforma. El primero es este. Revisen, por favor, y estudien para las actividades formativas los mundos que hay: cotidiano, maravilloso, onírico, mítico, utópico, ciencia ficción y realismo. Revísenlos, por favor, no se les olvide hacer esto. También revisen, por favor, el que se llama 68 voces, porque les puede ayudar muchísimo a dar ejemplos. Se los voy a poner el link. Ya lo había explicado, me parece que la semana pasada, pero si no, pueden revisar ese link y les va a ayudar también mucho para las actividades. Y otro, el contexto de producción, que también es importante, los tipos el contexto de producción que hay y sobre todo, más bien, los géneros literarios, que son, espérenme. Géneros literarios, estas son corrientes literarias, géneros literarios, corrientes literarias, son lo que deben revisar, por favor. La próxima semana también vamos a seguir explotando este tema de contexto, que a lo mejor han escuchado hablar, se llama contexto, eso creo que es la parte importante, ¿vale? Por favor, de esta semana, ya nada más repito, si tienen dudas, por favor es su momento de hacerlo en vivo y si no, lo pueden hacer a través de plataforma o de correo.
no se olviden, o según yo, no ignoren mi consejo de que pueden compartir sus textos. Yo no les voy a calificar exhaustivamente porque es una revisión nada más, no algo más. Entonces nada más aclaro que es importante que ustedes no esperen una calificación o que les diga exactamente qué está bien y qué está mal. Yo solo voy a revisarlo, voy a leerlo y voy a hacerles sugerencias de lo que tienen que mejorar. Pero eso no quiere decir que sean todo. Ustedes tienen que revisarlo, ¿vale? Preguntas, por favor. Ninguna. Te escucho, Isabel. Ok, entonces ahorita que vi el video de las expresiones de onomatopeya y fue un detalle que se me olvidó en mi historieta, la pongo dentro de mis referencias junto con la fuente que ya había consultado anteriormente. ¿El video? Sí. Sí, ponlo como fuentes de referencia. Si tienes dudas, puedes consultar el manual de prepa en línea CEP. Y si tienes más dudas, yo te ayudo la próxima semana. Pues muchas gracias por haberse conectado este miércoles 2 de julio 2025 en esta mañana. Realmente les agradezco muchísimo, fue muy productiva. Espero que haya sido productiva para ustedes tanto como lo fue para mí. Y repito, tengan la confianza de expresarme sus dudas en algún momento en la plataforma por mensaje privado, digámoslo, por el mensajero o bien por el correo electrónico. Aprovechen esta oportunidad que se ofrece y nada, estoy seguro que siguiendo los consejos de este video les saldrá muy bien. Muchas gracias por conectarse este miércoles y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.